orfanato de la sombra. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer el canal. Pueden hacerlo al suscribirse, al dejarme un comentario, dar un like. Es totalmente gratis. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos. Abro comillas. En lo más profundo de un bosque oscuro, donde la luz del sol apenas penetraba, se encontraba un orfanato rodeado de misterios. Los habitantes de los pueblos cercanos lo llamaban el orfanato de la sombra. Nadie sabía con exactitud cuándo había sido construido ni por quiénes. Lo único cierto era que una vez que un niño cruzaba sus puertas, raramente se le volvía a ver. El orfanato, a primera vista, parecía un refugio seguro para aquellos desafortunados pequeños que habían perdido a sus padres. La fachada era impecable, con jardines bien cuidados y ventanas adornadas con cortinas de encaje. Las cuidadoras, siempre vestidas de negro, parecían amables y dedicadas, aunque en sus ojos había algo inquietante, algo que apenas se notaba, pero que helaba la sangre. Entre los niños que llegaron al orfanato estaba Julia, una niña de 8 años, de cabello oscuro y ojos grandes llenos de miedo. Había sido llevada allí después de perder a sus padres en un accidente. Julia se sintió aliviada de encontrar un lugar que le ofreciera un hogar. Pero pronto comenzó a notar que algo no estaba bien. Las noches en el orfanato eran largas y silenciosas, rotas solo por susurros que arrastraban por los pasillos como sombras invisibles. Julia empezó a ver y escuchar ruidos extraños, ver sombras, cuando estaba sola en su habitación. Ruidos que no entendía, pero que la llenaban de un miedo profundo. Sus compañeros de dormitorio también escuchaban cosas, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Con el tiempo, Julia descubrió un patrón perturbador. Cada noche a la misma hora, una de las cuidadoras entraba al dormitorio y elegía a un niño. Aquellos niños eran llevados afuera de la habitación y no volvían a ser vistos. Las camas vacías eran rápidamente ocupadas por nuevos huérfanos, y la rutina continuaba sin que nadie hiciera preguntas. Una noche fue el turno de Julia. La cuidadora entró en su habitación llamándola suavemente en la oscuridad. Julia temblaba, pero sabía que no había escapatoria. La llevaron por pasillos que no conocía, más allá de las áreas del orfanato que solían ver durante el día. La llevaron a un sótano frío y húmedo, iluminado solo por velas cuyos reflejos temblaban en la pared. En el centro del sótano había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de símbolos que Julia no comprendía. Las paredes estaban cubiertas con cortinas oscuras y detrás de ellas, figuras encapuchadas murmuraban en voz baja. Julia sintió que su corazón se detenía cuando vio lo que había en el centro del círculo. Un altar extraño rodeado de objetos que no reconocía, pero que la llenaban de un terror indescriptible. Julia comprendió en ese momento que el orfanato no era lo que parecía. No era un lugar de refugio, sino algo mucho más oscuro. Un sitio donde los niños desaparecían sin dejar rastro. El miedo
la paralizó mientras las figuras encapuchadas comenzaban a recitar palabras que no comprendía. Palabras que parecían hacer que el aire a su alrededor se volviera más pesado. Intentó luchar, pero las manos de las figuras la sujetaron mientras la llevaban hacia el centro del círculo. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un estruendo resonó en el sótano. Las paredes comenzaron a temblar y una figura espectral apareció en medio del círculo, deteniendo todo lo que estaba ocurriendo. Era el espíritu de un niño que había desaparecido tiempo atrás, ahora retornado para detener aquello que estaba gestándose. La figura encapuchada que la tenía sujeta y las demás figuras encapuchadas intentaron reaccionar, pero la fuerza del espíritu era incontrolable. Con un grito que resonó en todo el sótano, las figuras desaparecieron una por una, hasta que el lugar quedó en silencio. Julia, débil y aterrorizada, fue liberada. El espíritu la miró por un largo momento antes de desvanecerse, dejando tras de sí una sensación de tristeza y liberación. Julia logró escapar del orfanato, pero el horror de lo que había presenciado la seguiría por siempre. Fue encontrada por un grupo de aldeanos que, al escuchar su historia, decidieron destruir el orfanato para que nunca más alguien sufriera en ese lugar. El edificio fue reducido a escombros y con él los secretos oscuros que habían albergado. Sin embargo, después de la destrucción, los aldeanos nunca pudieron encontrar una explicación a lo sucedido. Tampoco pudieron olvidar los ecos de aquella noche, ni las sombras que, según algunos, no se movían entre los árboles alrededor del antiguo orfanato de la sombra. Aún seguían escuchándose, estaban fijos, no se podían mover. Ahí estaban. Y Julia siempre se preguntó por qué a ella no le había pasado nada. Y recordó que sus padres, antes de morir, le habían dicho: cuando invoques a Dios, nosotros que somos tus padres y seremos tus ángeles guardianes, con la fuerza que Dios nos da, acudiremos en tu ayuda, hija nuestra. Y dijo: no hay nada más poderoso que el amor de Dios. Y por eso Dios le da poder a los padres aún después de muertos para proteger a sus hijos. Bendito sea Dios que me mandó un ángel para liberarme de ellos, de esos malvados que querían matarme. Fin de la historia, cierro comillas. Gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.